Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la primera clase correspondiente a la unidad número 4 de la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo del tema que se encuentra planificado para esta hora de clase. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y justamente vamos a hablar con temas relacionados a gramática. Y en esta clase vamos a ver el verbo to be, cómo funciona, cuáles son sus características, cómo están conjugados con los nouns o pronombres personales y otras actividades bastante importantes dentro del desarrollo de estas actividades. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? Vamos a ver a continuación cuáles son las características más importantes del verbo to be. El verbo to be es relativo al verbo ser y al verbo estar en español. Dicho de otra manera, el verbo to be significa ser o estar. Por ejemplo, cuando deseas presentarte ante otras personas o simplemente decir tu nombre, haces uso de este tipo de estructuras gramaticales como es el verbo to be. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver cómo funciona y cómo nosotros podemos utilizar el verbo to be para presentarnos. Dice Gia, es un saludo informal que se traduce como hola. Dice I am Margarita. Dice yo soy Margarita o simplemente soy Margarita. Yo estoy utilizando la estructura del verbo to be en primera persona I am. Estoy presentando. Le contesta Gia, Margarita, hola Margarita, I am Juan. Dice soy Juan. Igual está utilizando el verbo to be, I am. En este caso, la primera persona de los pronombres personales más la primera estructura del verbo to be, que en este caso que es el auxiliar verbal. Entonces, de esta manera, obviamente nosotros podemos utilizar para podernos presentar. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de la persona gramatical con que se conjugue. Y vamos a ver a continuación cómo funcionan cada uno de ellos. Y aquí nosotros podemos observar justamente cómo están estructurados. Tenemos las personas gramaticales. Esta es la primera persona, segunda persona, las terceras personas. Esto referente al singular, la primera, segunda y tercera persona correspondiente al plural. Tenemos los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos el verbo to be, en este caso los tres auxiliares verbales que son am, are, is, cómo se conjugan con cada uno de ellos y obviamente tenemos la traducción. Cuando hablamos de las personas gramaticales dependen, o el número de personas gramaticales dependen de quién estamos hablando en la oración. Si estoy hablando de mí mismo, si estoy hablando de otra persona que se encuentra a mi lado, si estoy hablando de otra persona con otra persona que obviamente corresponden a la tercera persona del plural, por eso se denomina tercera persona. Todas en esta primera etapa corresponden a una estructura en singular. Eso quiere decir que todos los sustantivos que van a acompañar a esta oración tienen que hablar solo de un solo elemento, de una sola cosa dentro de la oración. Tiene que estar singularizado. Y también tenemos la primera, segunda y tercera persona del plural, que es mucho más fácil. Y ya vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces, partimos de los pronombres personales. Los pronombres personales corresponden a I, you, he, she, it, we, you y they. I corresponde cuando estoy hablando de mí mismo. Digo yo. Yo soy alto, yo soy profesor, yo soy conductor de automóviles, qué sé yo. Estoy hablando de mí misma o yo estoy en casa, por ejemplo. Recordemos que el verbo to be corresponde al verbo ser o estar, y esas son algunas de las características en las cuales obviamente nos vamos a fundamentar desde los pronombres. Entonces, la primera estructura, el I corresponde a yo, you corresponde a tú, he corresponde a él, she a ella, it a esto, eso o aquello, referido solamente a cosas, animales y sustantivos incontables. Eso permite determinar el it. ¿Por qué son terceras personas? Porque obviamente estamos hablando, qué sé yo, estoy caminando les pongo un ejemplo, estoy caminando con Melissa por la calle y vemos al compañero José que está caminando, qué sé yo, por la acera del frente. Y le digo, él es tu compañero. Yo estoy hablando de una tercera persona que es José, obviamente con Melissa, le estoy indicando, ¿no es cierto? Por eso se denominan terceras personas. Y esas terceras personas tienen género. Tiene una forma para él y una forma para ella.
He corresponde para el sexo masculino, él, y she para el sexo femenino, ella. It, como les había dicho, corresponde a cosas o permite determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Con eso nosotros obviamente sabemos qué determinar. Todos las estructuras que obviamente, o los sustantivos que vayan a acompañar a las oraciones que construyamos con I, you, he, she, it, tienen que estar singularizadas. ¿Por qué razón? Porque todas estas estructuras corresponden a un singular. Eso quiere decir que solo pueden hablar de un solo objeto, de una sola cosa, de un solo animal, obviamente correspondiente a it. Entonces aquí hablamos hasta it, hablamos obviamente solo en singular. De igual manera tenemos para el plural, tenemos la primera, la segunda y la tercera persona. We es la primera persona del plural, you la segunda persona del plural y they la tercera persona del plural. We corresponde a nosotros, you corresponde a ustedes y they corresponde a ellos. We se utiliza cuando el interlocutor se encuentra inmiscuido dentro del mismo grupo. Por ejemplo, yo digo, nosotros somos amigos. Estoy incluido yo. Yo estoy como hablante y digo, nosotros somos amigos. Estoy incluido dentro del grupo. You ya no estoy inmiscuido dentro del grupo, pero este grupo no se encuentra lejos. Y digo, ustedes son mis amigos. Y si el grupo está mucho más lejos, utilizo they y digo, ellos son mis amigos. Entonces ahí nosotros vamos viendo el grado de proximidad para poderlos utilizar. Ahora hay dos características comunes que ustedes tienen que tomar en consideración, que nosotros tenemos un you para el singular y se repite un you para el plural, ambos de segunda persona. ¿Cuál es la variante? ¿Cómo saber cuándo utilizar you en el singular y cuándo utilizar you en el plural? Por ejemplo, una oración sencilla. Digo, you are a student. Y cuando yo digo you are a student, ese student, que es el singular, que es el verbo, obviamente se encuentra en singular. Yo solamente digo student, estoy hablando de uno. You are a student, tú eres estudiante. Pero si digo you are students, estoy hablando students en plural. Entonces yo le digo, ustedes son estudiantes. Ahí todo va a depender en el momento que se ejecute la acción. Si es que estoy hablando solo de una persona o si estoy hablando de un grupo de personas. Esa es la característica fundamental. Ahora, estos pronombres personales vamos a ir siempre conjugando con los auxiliares del verbo to be en presente. Todos estos son auxiliares del verbo to be en presente. Tenemos tres tipos de auxiliares para el presente del verbo to be, que es am, are, is. Am se conjuga solamente con la primera persona del singular. En este caso, cuando digo yo, solo en este caso con la forma I del pronombre, ahí utilizamos con el auxiliar verbal am. Con la segunda persona, yo utilizo el are. Para las terceras personas, yo utilizo el is, de tal manera que yo digo he is, she is, it is. Para las personas del plural, la primera persona, segunda y tercera persona, yo utilizo el are. Digo we are, you are y they are. Entonces, una característica fundamental que ustedes tienen que tomar en consideración es que yo utilizo is cuando el sustantivo es en singular y utilizo are cuando el sustantivo es en plural, con la excepción de el you. El you tengo que tener muy en cuenta si es que yo estoy hablando solo con una persona o estoy hablando con muchas personas. De eso depende. Entonces, son las características fundamentales. De tal manera que si yo digo en la primera forma I am, yo estoy diciendo yo soy o yo estoy. Recordemos que am, are, is se traducen como ser o estar. Entonces digo I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está, eso es, eso está. Hasta ahí en el singular. Vamos al plural, la primera persona digo we are, nosotros somos, nosotros estamos. Nosotros, por ejemplo, yo puedo decir nosotros estamos en clases.
Entonces ahí estamos, o nosotros somos estudiantes. Ahí obviamente podemos ver tanto el ser o estar. El you are, ustedes son, ustedes están. Y el they are, ellos son, ellos están. De esta manera nosotros podemos conjugar el verbo to be, los tres auxiliares del verbo to be en presente con los pronombres personales. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Y obviamente aquí ustedes tienen la traducción al español de cada uno de ellos. Entonces hemos partido de los pronombres personales y los pronombres personales hemos visto cuáles están en primera persona cuando hablo de mí mismo, en segunda persona cuando hablo de alguien más, en la tercera persona cuando hablo con otra persona de alguien más. De ahí tenemos la primera persona del plural cuando estoy inmiscuido en el grupo y digo nosotros. La segunda persona cuando digo ustedes, yo ya no estoy cerca de ese grupo. Perdón, ya no estoy inmiscuido en ese grupo, pero no estoy muy lejos. Y por último, they, que se transforma como Helios, o se traduce como Helios, que ahí sí estoy un poco lejos en relación del el hablante. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo están constituidos, cómo están conjugados cada uno de ellos. Ahora vamos a ver a continuación, una vez que hemos visto y hemos explicado todo este fascinante mundo en relación del verbo to be, vamos a ver a continuación cuáles son las formas del verbo to be. Además de construir frases afirmativas con el verbo to be, puedes formar oraciones negativas o incluso oraciones interrogativas. Vamos a ver a continuación cómo funcionan cada una de ellas. Usos del verbo to be en presente simple. Todos estos van a ser siempre presentes simples. ¿Por qué se denominan presentes simples? Porque son oraciones sencillas. Yo digo, tú eres enfermera, yo soy profesor, él está en casa, él está en la clase, él ya está en la escuela, qué sé yo. Son oraciones bastante sencillas que no tienen mayor estructura gramatical. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga en otras palabras cambia gramaticalmente según el número de persona y eso es otra de las características también importantes que vamos a ver. Pero primero revisemos los pronombres personales en inglés una vez más. Y aquí nosotros tenemos la traducción. Digo I, se traduce como yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso es un neutro o también permite determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. Entonces aquí nosotros tenemos, obviamente aquí se encuentran en desorden. El orden correcto es justamente el que vimos anteriormente. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero en este caso, obviamente se le ha colocado en desorden que también permite al cerebro trabajar y grabarse, buscar la pedagogía necesaria para que el cerebro pueda acoplarse a todos los cambios. Entonces, I se traduce como yo, you a tú, we nosotros, they ellos, he él, she ella, it eso es un considerado también neutro. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Y aquí tenemos esta estructura. Voy a poner por colores. El primer color en amarillo, I, es el pronombre personal. Y obviamente corresponde cuando digo yo, estoy hablando de mí mismo. Luego tengo el verbo, el auxiliar del verbo to be, en este caso que es am. Este am solo se va a conjugar con I, nada más. Luego tengo un artículo indeterminado. Este artículo indeterminado se traduce como un una y solo se utiliza con sustantivos en singular. Por lo tanto, student está correctamente utilizado porque está en singular. No digo students, estoy diciendo simplemente student. Student corresponde al complemento o al sustantivo, obviamente, que hace que tenga la oración sentido. I am a student. Yo soy un estudiante, dice tácitamente aquí en esta oración, la traducción. En este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar de forma verbal correcta del verbo to be. Yo puedo utilizar, o yo puedo decir también, you are a student. Tú eres un estudiante. O puedo decir, they are students. ¿Por qué digo they are students? Porque they corresponde a ellos.
Y cuando hablo de ellos, obviamente el sustantivo también tiene que estar pluralizado. Ahí ya no digo student, yo digo students. Entonces digo they are students. Y eso ya lo vamos a ver en otras conjugaciones. Aquí, por ejemplo, digo he o puedo utilizar con he o con she. Is a student. Yo digo he is a student, digo él es un estudiante. Y si yo digo she is a student, yo digo ella es una estudiante. We are doctors, porque acá doctors se encuentra, obviamente ustedes tienen que vigilar que se encuentra pluralizado. Está con una S, está en plural, está hablando de varios doctores. We are doctors porque digo nosotros somos doctores. You are a student, tú eres estudiante. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, oye, si no estoy hablando solamente de un estudiante, estoy hablando de estudiantes, estoy hablando en plural. Recordemos que nosotros tenemos dos you, un you para el singular y un you para el plural. El you del singular significa tú y el you del plural significa ustedes. Entonces yo digo, you are a student. Ahí, cuando yo pluralizo el sustantivo o cuando voy a hablar de en plural, automáticamente yo ya no puedo utilizar el artículo indeterminado. Porque una de las reglas del artículo indeterminado, obviamente, es que el sustantivo se encuentre en singular. Pero si yo digo you are students, automáticamente este a ya no va. Simplemente digo you are students y le digo ustedes son estudiantes. Cambia totalmente, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en consideración, puesto que hay dos you, un you para el singular, cuando hablo de una sola persona, digo tú, y otro you que habla para el plural, que digo ustedes. Fíjense en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen las oraciones tanto en presente simple con el verbo to be. Y tenemos las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas que vamos a ir viendo a continuación. Y vamos a fijarnos directamente dentro de las estructuras de la construcción de oraciones, tanto afirmativas, negativas e interrogativas, existen, sobre todo de las afirmativas y negativas, existe una full form. La full form es cuando el pronombre y el verbo o el auxiliar verbal están separados. Por ejemplo, la full form de la forma afirmativa dice I am, you are, he is, she is, it is, we are y they are. Entonces, ¿qué es lo que dice I am? Yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, esto es, eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. Y they are, ellos son, ellos están. Ahí tenemos los pronombres personales. Si ustedes pueden ver directamente en la pronunciación, en la lectura, nosotros podemos ver en la primera etapa, en la full form, que se encuentra separado. Yo digo en dos tiempos. I am, you are. He is, she is, it is, we are, they are. Estoy hablando en dos tiempos. Así como tenemos la full form, tenemos también la short form. Cuando hablamos de la short form, hablamos de las contracciones. Las contracciones se lo hacen a través de un apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? El apóstrofe es la comita que ustedes pueden observar debajo de la palabra short en cada una de las estructuras del verbo to be. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se ha fusionado el pronombre personal con los auxiliares del verbo to be. De tal manera que, por ejemplo, en la primera persona, hemos eliminado la A y hemos colocado el apóstrofe de tal manera que se escribe A, la letra I, el apóstrofe y la letra M. Para el siguiente, you are, ¿qué es lo que hago? Escribo you, elimino la primera letra del auxiliar verbal are y simplemente le pongo el apóstrofe y la R y la E. Para he, is, sucede lo mismo. Escribo he, le coloco el apóstrofe y el verbo to be en la forma is pierde la vocal I y solo se le coloca la S. De tal manera que queda, escribo he, obviamente el apóstrofe y la S. Para she sucede lo mismo. Se escribe she, el apóstrofe y la letra S. Para el it is sucede lo mismo. Escribo it, el apóstrofe y la letra S. Para we are, escribo el pronombre personal we y simplemente coloco el apóstrofe y la R y la E. Pierde el auxiliar verbal are, la letra A inicial.
Y para they are, de igual manera, escribo they, coloco el apóstrofe y coloco la R y la E al final. Y de esa manera construyo la contracción, que es la short form. De tal manera que si en la contracción yo digo I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're. Si ustedes pueden escuchar, obviamente la pronunciación cambia. Se hace en un solo golpe de voz. En la full form yo digo I am, dos tiempos. I am. En la short form, esa misma estructura digo I'm, un solo golpe de voz. En la forma larga yo digo you are, dos tiempos. You are. En la contracción yo digo you're. Para la forma he is, digo dos tiempos. He is. Para la short form yo digo his. Lo mismo sucede con la siguiente. She is, con la contracción she's. Para la siguiente, it is. Para la contracción it's. Para la forma we are. Para la contracción we're. Para la forma they are, la contracción they. ¿Qué pasa en función de la traducción? En función de la full form con la short form, no cambia. Sigue siendo lo mismo. Lo único que permite esto dentro del idioma inglés es que la pronunciación, la conversación sea más fluida, tenga obviamente una mejor percepción, es lo que hace. Lo mismo tenemos con la negative form, tenemos tanto la full form y la short form. Aquí, en la full form negativa, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos igualito a la forma afirmativa larga. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. ¿Qué es lo que hago aquí de diferente? Agrego el adverbio de negación. En este caso, el adverbio de negación es el not. Yo digo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. De tal manera que ustedes pueden ver que aquí ya hay tres estructuras gramaticales. Tenemos el pronombre personal, tenemos el auxiliar verbal del verbo to be, ser o estar, y tenemos el adverbio de negación. Y de esa manera, obviamente, tenemos la full form. Ahora para la contracción, ¿qué es lo que pasa? La primera forma, el I am not, no tiene contracción para la forma negativa. Desde el you en adelante, sí tienen contracción. Pero aquí hay una característica fundamental, que se fusionan el auxiliar verbal con el adverbio de negación. Y como solo podemos contraer dos, el are y el are más el not da origen al aren't y el is más el not da origen al isn't. De tal manera que tengo you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. De esa manera nosotros podemos ver la contracción, cómo se lo hace. Igual, significa lo mismo. Yo digo I am not, yo no soy, yo no estoy. Acá estoy negando. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. Ahora, para construir las oraciones interrogativas, ¿qué es lo que hacemos? Igual tomamos como ejemplo o como base, como referente a la full form afirmativa. Aquí ustedes pueden observar que en primer lugar nosotros tenemos los pronombres personales y en segunda posición tenemos el verbo to be, los auxiliares del verbo to be. Ahora, para construir las oraciones interrogativas, esa ubicación cambia, de tal manera que el verbo to be pasa a ser primero y el pronombre personal pasa a ser segundo. Y obviamente la característica fundamental que el signo de interrogación va hasta el final. No se hace como en el español, que el signo de interrogación va tanto al inicio como al final de la oración. Acá en inglés no, solo se le coloca hasta el final. Y de tal manera que queda la siguiente estructura. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. De tal manera que yo digo am I, yo digo soy yo, estoy yo, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, is it, es esto, está esto, are we, somos nosotros,
estamos nosotros. Are they? Son ellos, están ellos. Y de esa manera nosotros podemos hacer preguntas. Entonces aquí ya hemos visto tanto la forma afirmativa, cuando yo voy a afirmar algo que soy, por ejemplo, yo digo, yo estoy en casa. Entonces ahí utilizo estos pronombres personales afirmativos. Puedo ser en la full form o puedo ser en la short form. Cuando yo quiero negar algo, yo igual tengo la forma larga y tenemos la forma contraída. Y obviamente la interrogativa solo tiene una sola forma, no tiene una contracción. Ahí tiene una sola estructura. Ahora, una característica fundamental, cuando yo utilizo la forma larga o la full form y cuando utilizo la short form o la forma contraída. Yo utilizo la full form cuando son documentos de carácter formal. Eso quiere decir cuando son escritos, cuando son oficios, cuando son solicitudes, todo lo que son características de documentos formales, yo lo utilizo con la full form. No hay cómo utilizar la short form. La short form utilizo en documentos o en estructuras de carácter informal. Por ejemplo, cuando yo hago una conversa por diferentes redes sociales, ustedes van a ver también en las películas, en los guiones de las películas, en los guiones de las novelas, ahí ustedes van a ver justamente estas estructuras de contracción, porque es un diálogo, es una estructura informal. Entonces son las características en las cuales se manejan estas estructuras. Como ustedes pueden ver, hay una forma abreviada que es la contracción que se usa al escribir el verbo to be. Es necesario utilizar un apóstrofe para construirlo. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita. De I am, obviamente se origina I'm, de she is, she's y así sucesivamente como hemos visto anteriormente. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. ¿Cuál es la fórmula? Primero el sujeto, luego tenemos el verbo, y luego, obviamente, tenemos el objeto o el complemento que se le denomina en la oración para que tenga sentido, para que se lo pueda utilizar. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración y luego el pronombre personal. Y por ejemplo, aquí tenemos, am I student? ¿Soy un estudiante? Estoy cuestionando. Are we students? ¿Somos estudiantes? Is she clever? ¿Ella es lista? Estoy preguntando. Puedes responder de la siguiente manera, pueden hacer con el yes o pueden hacer con el no. Yes, he is, lo más rápido, o no, he is not o he isn't, cualquiera de las dos. Pueden decir yes, we are, o pueden decir we are not, o pueden decir no, we aren't. De esas maneras pueden contestar. Para construir una oración negativa usan el adverbio not, que es el adverbio de negación después del verbo. I am not a student, no soy un estudiante. You are not doctor, no soy un doctor. She is not a teacher, ella no es maestra. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos podido revisar dentro de esta estructura. En las oraciones negativas también se pueden usar la forma abreviada o la contracción. Obviamente, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se contrae el auxiliar verbal más el adverbio de negación y dan origen del is not al isn't y del are not, obviamente, al aren't, como les había explicado anteriormente. Para practicar el verbo to be en inglés, escribe oraciones con las siguientes expresiones. Puedes escribir tus oraciones obviamente en los comentarios, que dentro de su tarea también lo pueden hacer. Por ejemplo, tenemos to be glad, tenemos to be busy, to be married, to be single, to be lucky o to be ready. Entonces ahí cualquiera de ellos ustedes pueden utilizar para practicar, obviamente. Por cierto, la palabra tú junto con la palabra be forman el infinitivo de este verbo. Y eso nosotros el infinitivo ya los vamos a ir analizando en las siguientes horas, en las siguientes clases que nosotros tenemos dentro de este proceso educativo. Esto es el tema que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en relación del verbo to be en la presente clase. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de estas actividades correspondientes a la materia de inglés. Cualquier inquietud, cualquier novedad, me pueden escribir a mi WhatsApp, que encantado de la vida les estaré ayudando en la dificultad que ustedes presenten. Señores y señores, una feliz noche. Les espero el día de mañana en las siguientes horas. Les iba a mencionar que el día de mañana, en caso de que los otros docentes no vayan obviamente a darles clases de forma directa, obviamente yo estaré adelantando el horario, así que tienen que estar el día de mañana pendientes. Si se da la oportunidad de adelantar, en buena hora. Obviamente por el tema de que estamos dentro de un feriado. Señores y señores, nos vemos el día de mañana con las siguientes horas. Que tengan una feliz noche. Gracias, Luisa. Igualmente, excelente noche.
Gracias, Gracias, Lice. Lice.